Buenos días, mi nombre es Luisa Cervantes y junto a mis compañeros María Gloria Gallego Jiménez, Juan Diego Gómez Escalonilla Torrijos y Aroa Casado Rodríguez, os vamos a presentar nuestra ponencia titulada El eco del llanto, reconocimiento, educación y comprensión en el síndrome 5P. ¿Pero qué es exactamente esto de 5P menos? Probablemente si salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué es el 5P menos, así de forma aleatoria, dependiendo del conocimiento de base previa, de la especialidad que tenga la persona, de si ha estudiado unas cosas u otras, sabrá de qué estamos hablando. El 5P menos es una enfermedad rara que se conoce mucho en el contexto español como el síndrome del maullido de gato o cri du chat en francés. Esta enfermedad rara consiste en que en el cromosoma 5 se le rompe una de las patitas que tiene, por eso es un síndrome de delección, porque se ha roto, y esto lo que hace es generar una reorganización cromosómica, como todas las afectaciones que afectan a los cromosomas. ¿Cuál es la realidad? Que dentro del 5P menos, muchas veces no solo se rompe esta pata del cromosoma 5, sino que cuando ella se rompe, los demás genes se organizan en relación a lo mismo. Por eso, cuando tú ves una persona con 5P, las características son variables, pero dentro de lo que se llama fenotipo, es decir, todo lo que engloba a estas características descriptivas del síndrome, hay cosas que son comunes. Cuando nacen, se llama maullido de gato porque el sonido que escuchas en el lloro es muy característico por una afectación anatómica de las cuerdas vocales. Son un síndrome que también cursa con microcefalia, es decir, tienen las cabezas pequeñitas. También se ve especialmente al nacer un tono muscular bajo. Es lo que se llama libro abierto. Son bebés que cuando nacen están como espachurrados hacia los lados. Y tienen trastornos del neurodesarrollo. Muchas veces se les pone las etiquetas diagnósticas de trastorno del desarrollo generalizado, porque los ítems del desarrollo en ocasiones los alcanzan más tarde, según dice la literatura, y en ocasiones parece que están más normalizados. Estas son algunas de las cosas que caracterizan al 5P. Como todas las enfermedades raras, tenemos que tener en cuenta que hay casi 8.000 enfermedades raras diferentes en nuestro país. Es necesario comprender no solo la parte clínica, sino también qué les pasa a nivel de adaptación en las aulas. Debutan tarde en el lenguaje, tienen una buena comprensión, tienen un perfil motor compatible con una escuela no adaptada. Este tipo de preguntas son relevantes para detectar las necesidades educativas. Pero antes de hacer un análisis completo de las necesidades educativas, en muchas ocasiones tenemos que profundizar más sobre cómo son estos perfiles de niños, porque 5P no deja de ser algo más que una etiqueta que se pone a nivel clínico, pero muchas veces detrás existe una gran variabilidad que hay que saber explorar y que hay que comprender en profundidad. Y esto que les estábamos comentando justamente ahora, quizás es algo que les puede sonar baladí, pero realmente no lo es. Estamos en una sociedad donde constantemente se utiliza el término de inclusión. Hay un montón de decretos legislativos, un montón de normativas que intentan que nuestros entornos escolares y educativos sean inclusivos. Pero para ser inclusivo hay que comprender que vivimos en un contexto que se caracteriza por la diferencia. Y la diferencia hay que entenderla. Todas las personas con enfermedades raras, en el caso que nos compete, los niños y niñas que tienen 5P menos, tienen unas características que deben de ser conocidas, porque no puedes hacer lo que es un diseño universal de aprendizaje, ni un tipo de educación personalizada a las características de cada persona si ni siquiera entiendes la condición que rodea la vida y la existencia de las personas con las que trata. Por ello, es tan importante comprender cómo son los 5P menos a nivel educativo, qué necesitan y cómo aprenden. Si están escuchando esto, pensarán, ¡buah! Esto es muy hipotético, es muy complejo, porque nos van a faltar años de estudio para comprender la complejidad de lo que rodea a síndromes y más si son minoritarios, porque se dan poco en la población. Pero es necesario empezar a hacer estudios preliminares donde se comprenda cuáles son estas características con las que podamos trabajar a nivel educativo para comenzar a abordarlas, señalarlas y que los docentes empiecen a saber que si no saben qué hace diferente a alguien, no pueden incluirle ni cuidarle del modo que se merece, que es fijándose en su individualidad, en su particularidad y en las características que le hacen propio y le hacen ser lo que es. Para ello, nuestro grupo de investigación ha comenzado con un objetivo que a nivel científico es sencillo pero extremadamente relevante, que es comenzar la caracterización de lo que son estos perfiles de 5P-. ¿Qué hemos hecho en este estudio? Hemos intentado describir
un poco la evolución de una población determinada de 5P para ver cómo se comportan a nivel de ítems del desarrollo, para tener en consideración cómo las primeras etapas educativas, bueno, se pueden ir desarrollando y podemos trabajar con ellos. Fíjense en los objetivos de nuestro estudio. Primero, describir estos ítems que les estoy diciendo. Después, querer analizar los logros y las competencias que se han conseguido, digamos, alcanzar para ver la potencialidad que pueden tener las personas que tengan esta condición de vida. Después, buscar patrones comunes. Al final, cuando tú intentas hacer una descripción donde encasillas a la gente en una categoría, en este caso la categoría sería 5P, esa categorización no es nada más que un previo para después hacer un trabajo individualizado. Necesitamos saber si hay algo que tienen en común todos estos niños para ver un poco cómo es su desarrollo evolutivo, o si hay cosas que son extremadamente dispares y que no se pueden abordar desde la parte conjunta, sino que se tienen que trabajar desde la individualidad. Por eso uno de los objetivos de nuestro estudio era este. Por otro lado, una vez se desarrolla todo esto, intentar generar orientaciones educativas. ¿Cómo lo hemos hecho? Utilizando una de las escalas más típicas y más conocidas en el neurodesarrollo en edad pediátrica. Hemos contactado con las familias y a través de entrevistas y encuestas hemos rellenado las encuestas, las escalas, perdón, evolutivas de estos niños para ver cómo están funcionando, cuándo han adquirido los ítems y cómo ha sido su evolución, tanto de los que ya son más mayores como los que son pequeños, para de este modo poder sacar comparaciones. Nuestra metodología, por tanto, es descriptiva cuantitativa y este estudio se realizó a lo largo del mes de febrero y marzo de este mismo año. Pero es necesario matizar que las conversaciones con las diferentes familias que son de una asociación de pacientes españoles que nos ha ayudado a hacer toda esta captación de niños que están escolarizados con esta condición, la asociación principal con la que hemos trabajado se llama DAIS, 5P-, ha sido longitudinal. Es decir, hace ya muchos años que los conocemos, pero la evaluación la hemos intentado hacer dentro de un periodo recogido para evitar fallos metodológicos. Los resultados siguen las categorías establecidas en la escala AICEA-Levant: lenguaje y lógica matemática, postura, manipulación y socialización. Adicional a esto, se creó un espacio abierto para que los padres pudieran hacer comentarios adicionales a los ítems establecidos. En el área de lenguaje y lógica matemática, de forma consciente, en todos los casos, se detecta una dificultad recurrente en el uso del verbo ser, lo que sugiere un patrón común de afectación lingüística. En el ámbito postural, los resultados evidencian que las dificultades más frecuentes se concentran en los ítems relacionados con el equilibrio unipodal y dinámico y los saltos hacia atrás. En el área de la manipulación, vemos que las niñas, los resultados muestran nuevamente una alta variabilidad individual, un patrón homogéneo, que se observa la misma dinámica en el sexo masculino. Sin embargo, en el área de la socialización, los datos muestran una alta variabilidad interindividual, sin que se identifique un patrón claro, homogéneo, en el desarrollo de la socialización en los casos analizados en este estudio del síndrome 5P-. En cuanto a los comentarios adicionales de los progenitores, se enumera una amplia variabilidad igual de casuística y destaca un caso grave de dependencia funcional, por el hecho de que lleva pañal, no anda, no come solo, necesita que la comida esté triturada, babea constantemente y no se comunica de ninguna manera, ni siquiera con respuestas de sí o no. El presente estudio ofrece una aproximación inicial al desarrollo infantil en niños y niñas con síndrome 5P, abordado desde un enfoque descriptivo por progenitores. Esta estrategia metodológica ha permitido obtener una primera fotografía de la trayectoria evolutiva en esta población, si bien los resultados deben interpretarse con cautela, conscientes de las limitaciones inherentes a este tipo de instrumento. Partiendo del objetivo general del trabajo, consistente en examinar si, considerando únicamente la edad cronológica y el diagnóstico, podían identificarse patrones comunes de desarrollo funcional, los datos muestran que la edad no explica, por sí sola,
las diferencias observadas entre los niños con síncope. Esta constatación, lejos de ser un resultado menor, constituye un punto de inflexión epistemológico. Nos recuerda que los fenómenos educativos y del desarrollo no pueden interpretarse sin integrar los planos genéticos, neurobiológicos, afectivo y contextual que los configuran. Así, la ausencia de un patrón homogéneo entre los participantes refleja la enorme variabilidad fenotípica del síndrome y también la carencia estructural del conocimiento, la falta de datos clínicos y genéticos que nos permiten entender las causas de los efectos observados. Al no disponer del genotipo específico de cada participante, ni del tamaño ni de la localización exacta de la delección, no podemos establecer vínculos sólidos entre las alteraciones genéticas y los perfiles funcionales o educativos, por lo que es necesario desarrollar investigaciones futuras que integren análisis genéticos con evaluación pedagógica. Tenemos que tener en cuenta, además, que las escalas y test que utilizamos para evaluar el desarrollo se basan en una idea de normalidad que resulta insuficiente para describir las trayectorias atípicas. Finalmente, el estudio no concluye describiendo una pauta, sino abriendo una pregunta que dejamos como reflexión a los asistentes a esta ponencia. ¿Cómo podemos construir conocimiento educativo verdaderamente coherente con la complejidad biológica y emocional de la vida? A continuación, queremos presentar las conclusiones de este estudio. Creo que para eso lo mejor será leer y detenernos muy brevemente, que estamos ya finalizando esta presentación, de nuestro gran equipo. El primero es, hemos querido, una de las conclusiones es dar la primera aproximación a la comprensión del síndrome síncope desde la intersección entre la ciencia y la educación, que no siempre se da. Otra conclusión relevante es que los resultados no permiten establecer correlaciones definitivas entre la edad y las áreas del desarrollo analizadas. Por lo tanto, esto es importante, ya que la necesidad de replantear cómo concebimos y evaluamos el desarrollo en los niños con alteraciones genéticas hay que tenerlo muy presente a la hora de llevar a cabo estos estudios. La tercera conclusión sería los comportamientos, los ritmos de aprendizaje o las dificultades en la comunicación no son meros efectos clínicos, son expresiones de un modo singular de organización del sistema nervioso y de interacción con el entorno. Así pues, podríamos decir que el reto, ¿cuál va a ser o tendría que ser? Reconstruir el sentido mismo de lo educativo, reconociendo que cada trayectoria vital es una forma legítima del propio desarrollo. Y por último, la inclusión debe ser entendida como un acto ético, porque esto daría un cambio radical al estudio. Dicho y habiendo expuesto dichas conclusiones, queremos agradecer la posibilidad de participar en este congreso. Muchísimas gracias y estamos dispuestos a cualquier duda o pregunta que nos puedan realizar.